Esta es Caracas en 1953, expresión de un país donde la vida social se desenvuelve dentro del más cauteloso silencio. Hace ya tiempo que todas las vías de participación ciudadana han sido suprimidas. Una censura rigurosa mantiene a los medios de comunicación en situación de forzosa neutralidad. Las organizaciones políticas independientes han dejado de tener existencia legal. Un régimen dictatorial ha implantado una vez más en Venezuela formas de represión que se creían definitivamente liquidadas. Sin embargo, el 15 de septiembre de ese año, una noticia inesperada trastorna la aparente normalidad del país. La noticia anuló el general Medina. Yo no quise que llevaran el cuerpo al salón elíptico, fue obra mía. Y quien me llevó el mensaje fue Laureanito Vallenilla Planchar. Él se llamaba Vallenilla Lanz. Y le dije, no, el cuerpo de Medina queda aquí. Nadie va a presidir ese duelo. Ese muerto es mío. Y ese duelo lo presido yo, cuésteme lo que me cueste. Pero de aquí no se va. Al salón elíptico no va. Ni nadie va a presidir el duelo de él. Lo presido yo. Entonces le dije a Vallenilla, los honores militares sí, los pido y los ordeno. Le digo, no se pueden hacer los honores parciales, tienen que ser totales. Pero le harán los honores militares. Y se los hicieron. La caballería tendida, desde el Country Club hasta el Cementerio del Sur. Entonces lo llevaron en hombros hasta la salida del Country Club, a lo que hoy en día casi la entrada del Rosal, ¿no? Pero allí había más gente, que se había ido viniendo porque la voz había corrido. Entonces esa gente a su vez pretendía cargarlo. Entonces se oponía a que lo metieran en el coche fúnebre. Y en esa creciente afluencia de gente espontánea, y en esa oposición a que lo metieran en el coche porque la gente lo quería cargar, se fue hasta el cementerio. En ese trayecto, media Caracas, la Caracas popular, se volcó a la calle. Esa inmensa y conmovedora manifestación popular fue totalmente espontánea. Nadie pudo organizarla. Fue totalmente espontáneo, la voz de boca en oído fue corriendo la noticia y la gente fue bajando y congregándose hasta que se convirtió en aquella oleada humana inmensa. Bueno, que eso tiene para mí una significación muy grande, ¿verdad? Como el pueblo finalmente y en lo hondo de su sentir sabe distinguir, sabe quiénes le sirven, sabe quiénes fueron buenos, y cada vez que hace una manifestación de esta clase no solamente exalta a un hombre, sino condena también a otro. ¿Qué había hecho este hombre para ganarse la gratitud del pueblo? ¿Cómo definir la personalidad de Isaías Medina Angarita, quien al transformar la manera de gobernar en Venezuela deja una huella profunda en el afecto de sus compatriotas? ¿Quién fue este hombre que pocos años antes de morir escribió, algún día, la conciencia de Venezuela habrá de decir que Isaías Medina, puesto en la tremenda disyuntiva de sacrificar su persona o ensangrentar su tierra, no vaciló en sacrificar su persona? San Cristóbal, la ciudad más importante de los Andes venezolanos, es el centro de la vida económica del país. Para finales del siglo XIX, el café era el primer cultivo del Estado y también la primera fuente de ingresos del fisco nacional. El Táchira era el pariente rico de un país pobre. El viaje a Caracas
podía durar meses, remontando a lomo de mula los senderos de la cordillera. La capital solo era una utopía lejana para aquellos hombres de campo, prudentes y severos. El poder estaba lejos de las haciendas tachirenses. Y fue aquí, entre la veneración por el trabajo y los azares de la vida militar, donde el 6 de julio de 1897 vino al mundo el tercer hijo de Rosendo Medina y Alejandrina Angarita, Isaías Medina Angarita. Uno de los personajes del Táchira, presidente del Gran Estado de los Andes, comandante de las armas de la frontera, era el general Rosendo Medina, nativo de Churuguara, en el estado Falcón, coreano, como se decía entonces en los Andes, casado con Alejandrina Angarita, hija del general Rosario Angarita, militar tachirense y el primer presidente de Táchira en tiempos de la Federación. De tal manera que su hogar, por las dos corrientes, el de Isaías Medina Angarita, era un hogar de militares y políticos. Cuando Isaías tiene apenas 2 años, Cipriano Castro, al frente de 60 hombres, invade el país desde la cercana Colombia. Entra como caudillo triunfador a Caracas, y es así como los Andes pasan a ejercer un papel preponderante en la conducción política y militar del país. Este ambiente de interminables guerras entre caudillos marcará muy temprano la vida del niño Isaías. Ocurre la batalla de San Cristóbal, dura batalla. En esa batalla, entre el gobierno encabezada por Celestino Castro, hermano de Cipriano Castro, y las fuerzas colombianas que encabeza Rangel Garvida, Rosendo Medina sale de su casa y se pone a las órdenes de Celestino Castro para enfrentarse a la invasión que viene de Colombia. En esa batalla muere, en plena batalla, un balazo da con la vida de Rosendo Medina. Queda la familia en dolorosas condiciones económicas. A los 15 años de edad, Isaías emprende su primer viaje a Caracas con el propósito de abrazar la carrera de las armas. El viaje lo lleva a las aulas de la Academia Militar, porque ya en el gobierno del general Gómez, la carrera militar es una profesión que se estudia en Caracas. Y así como el joven Medina viene de los Andes, otros jóvenes, que son sus compañeros de curso, proceden de las distintas regiones del país, dando lugar a una diversidad de acentos, costumbres y fisonomías que forman un retrato vivo de Venezuela. Y allí está Caracas, con sus costumbres que todavía recuerdan la vida rural, pero con una actividad intelectual y artística donde la espiritualidad y el humor florecen. Durante sus años de estudio y docencia en la escuela militar, Medina participa de la vida social caraqueña, al lado de la juventud universitaria, entre artistas e intelectuales, algunos de los cuales van a tener una participación activa en los movimientos estudiantiles del año 28 contra la dictadura gomecista. Yo diría que Isaías Medina era un andino caraqueño, porque ya representaba ese proceso de fusión de los nativos de las diversas regiones. Llega un adolescente y por su genio, un hombre cordial, aún las peores, de una capacidad de expresión verbal excelente, con una presencia que imponía y con esa manera de ser que mantuvo en toda hora, de empeñarse en cordializar, manteniendo siempre la distancia de su cargo, antes de ser presidente. Se creó
un ambiente de extraordinaria simpatía en el medio caraqueño. Además, su condición de profesor en la Academia Militar, el capitán Medina, de excelente profesor porque tenía dotes para la tribuna y para la cátedra, pues lo hizo muy popular entre las oficialidades que allí se formaban. Medina, desde sus años de cadete y luego en los largos años, que fueron casi 17, en que fue jefe de la compañía de cadetes de la escuela militar, era un caraqueño, vivía en pleno la vida caraqueña, tenía amistad con toda la gente que caracterizaba lo que pudiéramos decir la Caracas de esa época. Era íntimo amigo de Andrés Eloy Blanco, íntimo amigo de Tito Salas, íntimo amigo de Leo, el de Fantoches. Esa era la gente con que alternaba Medina. De modo que esa idea de que Medina era un militar encerrado con unas ideas dictatoriales, que de repente de la noche a la mañana descubrió una vocación democrática, es totalmente falsa. Medina no hizo toda su vida sino seguir esa inclinación, y la gente con quien él se había rodeado desde la época gomecista eran la gente de pensamiento más abierto y progresista de Venezuela. De su época de joven militar escribiría más tarde: ¿para qué somos militares?, nos decíamos, entre soldados viejos y muchas injusticias. Muchos de nuestros compañeros pedían licencia para dejar los cuarteles. Otros se fueron de Venezuela y otros quedaron presos. Yo permanecí en un grupo cada vez más reducido, en el que existía el convenio tácito de esperar. En 1935 muere el dictador Juan Vicente Gómez, y por primera vez en muchos años el pueblo está en la calle. Pero el retorno de las libertades y derechos constitucionales ha de ser forzosamente lento y cauteloso. Con la ascensión del general López Contreras al poder, se inicia un periodo de ordenamiento y de progreso. El entonces coronel Isaías Medina, director de la Academia Militar, pasa a integrar el nuevo gobierno como ministro de Guerra y Marina, posición que señala el inicio de su participación en la vida política venezolana, durante un periodo de transición particularmente tenso y conflictivo. El lema de calma y cordura expresa el llamado del lopecismo a emprender una evolución gradual y coherente que conduzca hacia la democracia plena. En estas condiciones, el presidente López Contreras lleva a cabo una acción sin precedentes en la vida institucional venezolana. Reduce el periodo presidencial de 7 a 5 años y, siguiendo la Constitución vigente para el momento, hace un llamado a elecciones. Varios candidatos presidenciales se presentan ante el Congreso, entre ellos Rómulo Gallegos e Isaías Medina Angarita. El resultado de las elecciones no pareció deparar sorpresas al electorado. Sin embargo, la gente común, simple observadora de los acontecimientos, se preguntaba ¿qué podía ofrecer al país el nuevo presidente? Por Rómulo Gallegos. Ciudadano presidente, el resultado de la elección ha sido el siguiente. General Isaías Medina A, 120 votos. Don Rómulo Gallegos, 13 votos. Doctor José Izquierdo, 1 voto. Doctor Pietri, 1 voto. Doctor Escalante, 2 votos. Total 127 votos. A los 43 años, el entonces general de brigada, Isaías Medina
asume lo que será la mayor responsabilidad de su vida, la presidencia de la República de Venezuela. Este juramento es para mí doblemente trascendental e inviolable, porque a la vez que contraigo con el pueblo un compromiso de estricta fidelidad a las normas democráticas, poniendo por testigos a los males del más grande de los hombres de América, también me obliga el ejemplo de amor, respeto, admiración e insuperable devoción por los principios que ha dejado para las generaciones venezolanas el ilustre presidente general José Martí. Es luz inmortal encendida por Dios mismo en la conciencia de los hombres, y favorecerme con vuestra confianza para que a mi labor de magistrado auspicie siempre el derecho, que es lo único inmutable que ejerce en la conciencia de los pueblos. El 28 de abril del año 41 fue electo presidente. El 30 de abril nos casamos. Salimos de luna de miel a San Juan de los Morros, cuya luna de miel, bueno, eso era entrar y salir de gente. Era el presidente de Venezuela. Y algunos iban por afecto, otros por curiosidad. Como 3 o 4 días, no mucho. Ya tenía muchas obligaciones, tenía muchas cosas que atender, ya era el presidente. A Medina, tal vez por su presencia, por su manera imponente de revistar tropas, etc., se le empezó a decir que era fascista, que era admirador de Mussolini y que tenía un retrato en su escritorio de Mussolini. Y eso lo fue envolviendo en una atmósfera en que decían: tenemos a Gómez joven, regresó de la tumba. Pero la forma como Isaías Medina empieza a actuar y las personalidades de que se rodea empiezan a causar una sorpresa que se ahonda más todavía por su posición frente al conflicto internacional, por su empeño en legalizar los partidos políticos. Legaliza Acción Democrática el 13 de septiembre del 41, legaliza la corriente que hoy se llama Social Cristianismo bajo el nombre de Acción Nacional y tiende hacia la reforma que luego realiza el año 44, legalizando el Partido Comunista. Por otra parte, la libertad de prensa fue absoluta, total, y en el empeño de acercarse a una democratización funda el Partido Democrático Venezolano, el PDV. Pero a la hora en que se estableció un régimen con libertad de organizar partidos políticos de toda clase, esa inmensa mayoría, entiéndaseme bien, mayoría, porque era la inmensa mayoría de los venezolanos que apoyaba a Medina, se encontraban en este dilema: dejar que se formaran partidos de oposición y quedar ellos ausentes de la escena política, lo cual hubiera sido un absurdo inmenso. Lo que se estaba garantizando es que se organizara políticamente todo el que quisiera y como quisiera, pero la gente que participaban de ese régimen, que apoyaban ese régimen, que querían ese régimen justo, tenían el derecho a organizarse también y a ir a disputar en la plaza pública el derecho a gobernar, y eso fue lo que se hizo en el tiempo de Medina al fundar el Partido Democrático Venezolano. De modo que el PDV es un paso fundamental de sinceridad del gobierno y de sus hombres hacia la necesidad de establecer un régimen democrático verdadero en Venezuela, sin ventajismo. Juntos hemos de continuar en el mismo esfuerzo, porque si yo no creyera en la capacidad del pueblo para servir su propio interés y defender la verdad, no creería como creo en la democracia y en las virtudes del pueblo venezolano. Quiero cooperación y comprensión para que en la forma más ventajosa y eficiente la nación pueda cumplir la difícil tarea de desenvolver atinadamente su espléndido destino. Pero no pretendo con ello esquivar la crítica, ni enmudecer las bocas que pretendan aportar verdades al diario debate en el que se juega y se define el interés general de la República, porque este es derecho garantizado por nuestra ley fundamental, que a todos nos pertenece, y con su libre ejercicio se ilustra la opinión y se fortalecen los órganos del régimen representativo, y porque en el tribunal inapelable de la conciencia pública siempre ha de prevalecer
la verdad sobre el error. Una frase del general Medina expresa de manera franca y espontánea el espíritu renovador de su gobierno. Porque estamos iniciando una vida nueva. Nadie me para en el camino que voy siguiendo. Voy sin prisa, pero sin pausa. La acción de su gobierno, desde los primeros momentos, está dirigida de una manera constante a establecer las bases sociales de una auténtica democracia. Ha pasado el tiempo de los caudillos que solo abandonaban la capital para recibir aclamaciones. Los viajes de Medina por el interior del país son giras de trabajo para inspeccionar obras y tomar contacto directo con la gente y con sus problemas. Con Medina se inicia el proceso de sedulación en el país. La educación recibe un impulso decisivo. La escuela rural comienza a hacerse realidad. En 1942 crea el Seguro Social, que va a extenderse por todo el país. Son ya millares los venezolanos que han visto de cerca al presidente. Venezolanos que se sienten por primera vez libres del temor del poder. El gobernante ya no es un hombre de presa que sustenta su autoridad en el terror. La sonrisa nunca escamoteada del presidente Medina anuncia un nuevo tiempo para todos. Este es el ritmo de la... La vida caraqueña se movía al son de sus orquestas populares. Pillos Caracas Boys, Luis Alfonso Larraín, Hermanos Belisario. La guerra ardía en Europa. Venezuela había roto relaciones con el Eje y a veces el ruido enojoso de la contienda parecía aproximarse peligrosamente. Pero la Caracas de 500 000 de habitantes permanece tranquila. Se vivía cerca de la naturaleza, en un ambiente de parroquias urbanas, donde las familias se comunicaban de puerta a puerta a través de generaciones. Yo iba al cine con la Almeida sola, sin escolta, si acaso iba un civil, pero ese civil se situaba muy lejos, porque a él no le gustaba llevar escolta. Estando una vez en un cine de barrio, alguien a quien él le impedía la visión, porque era un hombre muy corpulento, pero muy marcial, un señor lo tocó. Y le dijo, señor, que no me deja ver. Y él se rodó. Cuando vino el intermedio, que ahora no se usa, el señor se quería morir. Pensaba que represalia vendría. Y el general Medina le dijo, amigo, no se preocupe. Usted tiene sobrada razón. Y no tengo la culpa de ser un hombre tan grande y tan fuerte. El 25 de julio de 1942,
El Silencio, zona de tolerancia en pleno centro de la ciudad, recibe de manos del presidente el primer piquetazo que va a dar lugar a una obra de renovación urbana sin precedentes. Las obras de reurbanización del Silencio, encomendada al Banco Obrero, prosigue con toda rapidez. Avanzada la demolición de los inmuebles de la zona destinada a esta gran iniciativa, se dio comienzo a la construcción del gran bloque frente a la Plaza Bermúdez, que será terminado dentro del semestre en curso. Los bloques 5 y 6 serán concluidos también en el presente año. Esta reurbanización será el mejor ejemplo de que en Venezuela puede realizarse obras tan grandes como las llevadas a cabo en otras capitales americanas. El bloque número 1 estará formado por un edificio que tendrá 400 metros lineales de frente, 8 pisos, y contendrá más de 500 apartamentos para alojamiento de familias y 200 locales de comercio y pequeñas industrias, resultando así este solo edificio el de mayor capacidad de vivienda en América del Sur. Desde luego que fue muy importante la reurbanización del Silencio, porque eso correspondía a una idea que desgraciadamente ya no tiene razón de ser, de que Caracas fuera una ciudad, y fuera una ciudad moderna, y fuera una ciudad construida de acuerdo con un plan, que era originalmente el plan de Rotival del año 36. De modo que el Silencio era la primera etapa de construcción de la ciudad moderna que debió ser Caracas, cosa que después se tiró por la ventana y lo que surgió fue esta inmensa ranchería en medio de la cual tratamos de sobrevivir. Medina es el hombre que crea el seguro social obligatorio en Venezuela. Eso es bastante más importante que la organización del Silencio. Y Medina es el hombre que hace la primera y más completa ley de reforma agraria que se ha hecho en el país. No se había hecho nunca ninguna antes. El 18 de octubre la archivó y Venezuela se pasó 17 años sin ley agraria hasta que salió esta ley demagógica y lo que ha servido es para despoblar el campo. La necesidad de estudiar e iniciar una reforma agraria que significara justicia y prosperidad económica para todas las clases sociales vinculadas a la agricultura ha sido comprendida y deseada por la nación entera. El gobierno está ansioso de encontrar los medios adecuados para que la tierra aumente su productividad y para que con ella se establezcan relaciones más justas entre los factores de la producción en el campo y para que el nivel de vida del campesino venezolano sea índice ufano del progreso de la patria, sin que sea necesario para ello dañar ningún interés legítimo. Medina es el hombre que hace la reforma petrolera del año 43, que es la más grande operación nacionalista que Venezuela ha hecho con su petróleo, la más inteligente y la más amplia. Retribuyendo visitas que hicieran a Venezuela diferentes magistrados latinoamericanos, el presidente Medina emprende en julio del 43 una gira oficial por las naciones bolivarianas. Esta gira, además de asegurarle un efectivo respaldo continental, antes de su proyectada visita a Washington, estrechará cada vez más los vínculos entre las naciones bolivarianas. Lo acompañaron en este viaje tanto representantes del gobierno como de la oposición, destacando el diputado Andrés Eloy Blanco, vicepresidente de Acción Democrática. Una concentración sin precedentes de más de 80.000 personas lo recibe a su regreso a Caracas. En el hipódromo del Paraíso, Medina se dirige a la multitud que lo respalda en su política. En febrero del 44, el presidente venezolano responde a la invitación del presidente Roosevelt. El presidente de la República de Venezuela, general Isaías Medina Angarita, llega a Washington en visita oficial a los Estados Unidos. A su llegada al aeropuerto, el presidente visitante es recibido por el secretario de Estado de los Estados Unidos, señor Cordell Hull, otros diplomáticos y distinguidas personalidades.
primera visita oficial es a la Casa Blanca, centro de las actividades de la guerra contra los dictadores del Eje y los enemigos de la libertad. Una guardia de honor espera al presidente. El señor Roosevelt, la señora de Roosevelt, el vicepresidente señor Wallace y ministros del gabinete dan la bienvenida oficial y solemne al presidente general Medina Angarita. El general Medina Angarita ha sido el primer presidente de Venezuela recibido oficialmente en la Casa Blanca. El presidente Medina Angarita fue invitado a dirigir la palabra al Congreso de los Estados Unidos. Al ascender a la tribuna, el presidente de Venezuela es recibido con una gran salva de aplausos. Señor presidente, señores, llego a esta tribuna preclara, penetrado del hondo sentimiento de la unidad americana, a traeros en mi voz de ciudadano de América el saludo fraternal de un pueblo que se enorgullece de haber contribuido, tanto como el que más, con sangre, pensamiento y sacrificio, a la forja de los principios y de las realidades sobre los que se asienta la solidaridad continental. Yo os traigo el saludo muy cordial que os envía un pueblo que entiende y comparte vuestras aspiraciones, que ha luchado por ellas y que está dispuesto a sostener ideales y principios que no son comunes. La patria de Simón Bolívar vive hoy una de las épocas más interesantes de su vida. Venezuela es un país libre. Aspiramos a vivir en un mundo regido por la justicia y por el derecho, ofreciéndonos mutua ayuda, mutuo respeto y mutua confianza. Ni queremos ser engañados ni engañamos. Con buena fe entera servimos la causa de la democracia y de la justicia, que sabemos es también la vuestra. Nuestro petróleo, afortunadamente abundante, ha ido y seguirá yendo hasta los campos de batalla del lado de las democracias. De Simón Bolívar hemos heredado la conciencia de la unidad de América, fortalecida por el hecho inquebrantable de la geografía y por la comunidad de intereses y de ideales. Los tiempos presentes nos atraen a un mayor acercamiento y podéis estar seguros de que es el pueblo todo de mi patria el que hoy, por mi boca, os dice: Venezuela está con vosotros, hoy, mañana y siempre, para la causa de la justicia, de la democracia y de la felicidad del hombre. Luego, en la ciudad de Nueva York, Medina expuso su política de apertura nacionalista ante la Cámara de Comercio. El ejemplo de lo que hemos hecho con el petróleo debe ser tenido muy en cuenta por los hombres de empresa que deseen cooperar con su iniciativa al desarrollo material de Venezuela. Deben saber que no pueden contar con privilegios ni favores, pero deben saber igualmente que las empresas que inicien pueden contar con un tratamiento equitativo, con la protección de un régimen democrático estable y con la buena voluntad de toda una nación que sabe corresponder a quienes también de buena voluntad vienen a cooperar con ella para su progreso. El pueblo venezolano tiene autoridad para garantizar la seguridad y el progreso de toda empresa lícita establecida sobre bases de sana y mutua conveniencia. Un armonioso acoplamiento de vuestros capitales y técnicas con nuestros recursos materiales y con el trabajo de nuestros hombres sería una de las contribuciones más útiles de América al establecimiento de un mundo mejor en la posguerra. Una colaboración a base de igualdad, sin injustificados privilegios y con propósitos legítimos y limpios, podría abrir toda una nueva era de progreso para las Américas. Mi país está en condiciones de poder ofrecer su adhesión entusiasta a un plan de colaboración concebido sobre esas bases de equidad. En plena guerra mundial, cuando el petróleo era vital para los aliados, Medina dice: vamos a resolver la situación petrolera de Venezuela ahora. Y lo logra. Logra que los Estados Unidos y que los países aliados en la guerra reconozcan que Venezuela tiene derecho a que se revise eso
y se hace la memorable ley de 1943, por la cual las compañías petroleras renunciaron a todas las ventajas que tenían por las distintas leyes. Se someten a una legislación universal e igual para todas ellas, que las somete a dos cosas a las que nunca habían estado sometidas: al imperio de las leyes impositivas de Venezuela. Venezuela no podía ponerle impuesto a las compañías petroleras porque ellas se regían por contratos de regalías y no le aplicaban la legislación nacional, y a la vigilancia y control del Estado. Eso significa que el gobierno de Venezuela podía, por medio de la ley de impuestos sobre la renta que creó Medina, subir la participación del Estado en el petróleo al nivel que creyera justo, y las compañías no podían ni toser. Venezuela entró a una nueva etapa en la cual tenía no solamente sometido a las compañías a toda la imposición nacional que se quisiera poner, de allí salió el 50-50, que es un fruto de la legislación de Medina, y de allí salió toda la intervención del Estado en la industria petrolera, que terminó finalmente con la nacionalización. La política petrolera de Medina ya había recibido el respaldo total en la memorable concentración de enero del 43 en la Plaza de los Museos de los Caobos. Allí participaron miembros de todas las tendencias políticas y sindicales del país. Para Medina, una mayor participación de la riqueza petrolera no era suficiente ni segura para Venezuela. Consideraba que además de los programas petroleros, debía prestarse especial atención a la expansión de otros sectores de producción nacional. Desde el primer momento mi gobierno se ha venido esforzando por incrementar la producción nacional. Ese tiene que ser el propósito permanente de toda política económica bien encaminada. Necesitamos arraigar la riqueza transitoria que el auge de la explotación petrolera nos depara. Dejar de ser un país que vive principalmente del cambio de divisas petroleras por artículos importados, e incrementar por todos los medios una producción nacional vigorosa, diversificada y cimentada sobre bases económicamente sanas. Hasta hoy se han obtenido ciertamente resultados satisfactorios en este terreno, pero estos resultados no alcanzan todavía la extensión necesaria para que podamos decir que el país está aprovechando totalmente la favorable coyuntura que las circunstancias le deparan para incrementar su producción y asegurar su independencia económica. Es necesario dar un mayor impulso a este movimiento, transformarlo en una gran cruzada nacional, poner a su servicio todas las energías y las luces con que cuenta el país y llevar a feliz término, en corto plazo, la transformación económica que hemos iniciado. Isaías Medina preside un tiempo de conflictos por la aparición de nuevas clases sociales y económicas, de nueva mentalidad, de nuevas generaciones, representadas por el reclamo de los partidos, por el crecimiento de una nueva economía, que está representada inclusive en Eugenio Mendoza, que no solamente ministro de Fomento de Medina, sino el líder de esos profundos cambios en la economía privada venezolana. Está por otro lado sin participar en el gobierno todos los que organizan las cámaras de comercio, las cámaras agrícolas, cámaras de industriales y todo ese conjunto que a lo largo de la década de los 50 y de los 60 van a ser los grandes directores de la economía nacional. Allí están ya presentes. Se vive en Venezuela en plena libertad, y al terminar el tercer año del periodo constitucional que dirijo, es satisfactorio para mí poderos expresar que durante ellos no ha habido un solo detenido político, y que las fronteras de la patria han sido y son, para nuestros connacionales, el pórtico acogedor de su propio hogar, que solo con sana alegría puede ver la reintegración de los hijos que, por una u otra causa, peregrinar por lares extraños. A principios de 1945, en los primeros meses, la situación política de Venezuela parecía clara y segura. El gobierno de Medina tenía el más grande respaldo popular. Sin exageración, de cada 100 personas de cierta validez intelectual en el país, 80 y pico apoyaban al gobierno de Medina. El partido de Medina era el más grande y extendido en el país y lo conformaban las gentes más distinguidas de todo el territorio nacional.
Luego ya era una cosa sabida, porque se había conversado, que el candidato que iba a presentar el PDB a la presidencia de la República en las elecciones del año siguiente iba a ser el doctor Diógenes Escalante. Diógenes Escalante era un hombre muy distinguido, era en ese momento embajador de Venezuela en Washington, con una larga trayectoria, hombre muy respetado. Y entonces Escalante contaba no solamente con el apoyo del gobierno de Medina y de su partido, que era suficiente para hacerlo presidente, sino que lo iba a apoyar el Partido Comunista, que era un pequeño partido, pero que en fin, que tenía representación sobre todo municipal y alguna del Congreso, y el Partido Acción Democrática. Por una razón de salud, de repente el doctor Escalante se reveló que tenía una enfermedad muy grave de su personalidad que lo impedía totalmente poder asumir ninguna responsabilidad de ninguna clase, de modo que desapareció del programa político. Esto trajo unas consecuencias inmediatas muy grandes, ¿no? En primer lugar, la aspiración que venía teniendo el general López Contreras a volver a la presidencia y a la que Medina se había opuesto porque muchas veces le dijo y yo fui parte en esas conversaciones, le dijo al general López Contreras que si él le transmitía la presidencia a López Contreras, los dos iban a quedar muy mal en la historia, iban a quedar como dos compinches que se combinaron para pasarse la presidencia, y que él estaba dispuesto a ponerse de acuerdo con él en buscar un candidato mutuamente aceptable para los dos, pero que no fuera él. Volvió a resurgir, porque claro, desaparecido Escalante, que era un candidato de consenso, entonces los amigos de general López Contreras insistieron de nuevo en su candidatura. La crisis estalla en 1945 por varias razones. Primero, aquella organización política sólida se va a dividir por el enfrentamiento entre el presidente Medina y el expresidente López Contreras, en razón de la próxima elección presidencial, la del 46, que no se llegó a realizar. Entonces, aquella organización político-militar regionalista del andinismo se divide y se enfrentan sus jefes. Y entonces Acción Democrática, que había apoyado a Escalante para ser elegido por el Congreso, esto es bueno, no había allí ninguna objeción sobre el sistema electoral, de ninguna especie. Iba a ser elegido por el Congreso y Acción Democrática lo apoyaba. Pero entonces cuando desapareció Escalante y surgió la figura de otro nuevo candidato, que fue el doctor Biagini, entonces Acción Democrática retiró su apoyo. Aquello era raro, porque no había gran diferencia entre Biagini y Escalante, fuera de que eran más conocidos o menos conocidos. Biagini era el ministro de Reforma Agraria, Biagini era un hombre de perfecta honestidad, pero ahí cambia el panorama. ¿Por qué? Porque entonces Acción Democrática pasa a la oposición, alegando de una manera clamorosa en todo el país que era absolutamente inaceptable la posibilidad de que se eligiera a un presidente de la República por el Congreso y que había que hacer la elección por la votación directa y secreta. Para esa votación no había tiempo de reformar las leyes vigentes porque faltaban meses para la elección del Congreso. Y además Acción Democrática había aceptado ese procedimiento que era bueno para elegir a Escalante, resultaba inaceptable para elegir a Biagini. El malestar popular por el alto costo de la vida proveniente de la situación de la guerra mundial, el conflicto de las nuevas clases que quieren aparecer y la sorda oposición de la oficialidad subalterna. Eso da como camino o da lugar a que se junte un sector de los jefes del Partido Acción Democrática con un grupo, el 7% de la oficialidad subalterna del ejército, para provocar el mediodía del 18 de octubre de 1945 este movimiento que corta la historia de Venezuela. El alzamiento comenzó en la escuela militar y posteriormente los insurgentes se apoderaron del Palacio de Miraflores. En Caracas, la policía, junto a tropas leales, salió en defensa del gobierno, mientras los rebeldes recibían el apoyo de las unidades aéreas de Maracay. La acción dejó varias centenas de muertos entre civiles y militares. Derrocan al gobierno, proclaman un gobierno provisional, una junta de gobierno, que desde luego era un gobierno militar. Este era un golpe dado por los militares con fines militares, que no tenían mayores fines políticos, y al cual Acción Democrática se sentía completamente en el aire, porque no tenía base, lo que era un pequeño partido en el país,
y no tenía cómo hacerle peso a los militares. Pero cuando los militares resolvieron dar el nuevo golpe puramente militar del 48, no tuvieron problema para hacerlo. Luego de 48 horas de confusión política, se cristalizó la situación. Medina ya no era presidente de la República y la noche del 19 de octubre, las emisoras de radio daban a conocer al país la formación de una junta de gobierno presidida por Rómulo Betancourt. La Radiodifusora Nacional y la Cadena Nacional de Radiodifusoras, transmitiendo desde el Palacio de Miraflores. Una vez volverán a la radio y a la prensa los hombres de la revolución a ampliar, profundizar y desde aún lo que... Junto a su familia, el general Medina se exilia en la ciudad de Nueva York, donde permanecerá hasta 1953. Este periodo servirá al expresidente para analizar a fondo sus años de gobierno y escribir 4 años de democracia, obra que solo se publicará después de su muerte. Durante estos años son numerosas las voces que susurran en su presencia la posibilidad de conspirar y retomar el poder, pero una y otra vez la respuesta es la misma. Medina se niega a participar en la agitada vida política venezolana a través de fórmulas no democráticas. En el exilio sobrevivimos por mi renta, porque a él lo despojaron de todo y fue la víctima y el reo necesario. A muchos le devolvieron su casa y no le devolvieron nada. Su amor por la patria duró hasta su muerte. Rencor no tuvo nunca. No era hombre de represalia, no era hombre de bajeza. Era un hombre noble y humano. Sus amigos fletaron un avión para traerlo, lo dejaron venir a Venezuela porque sabían que venía a morirse. Si no, no lo dejan entrar. Y al llegar, le dijo al enfermero, páreme. Al llegar al final, quiero pisar tierra venezolana. La vigencia de la obra y del hombre que desarrugó el ceño del poder crece con el tiempo y se proyecta sobre nuestra historia. Durante casi 5 años, Venezuela contó con un presidente cuya labor de gobernante solo se comprendió a cabalidad muchos años después. Quizás Medina pudo entenderlo y por eso escribió: no es el juicio de los contemporáneos el que puede decir la palabra de justicia. Lo que hice entonces fue cumplir al más alto precio el mayor de mis deberes, la defensa de la paz y de la seguridad en Venezuela. Isaías Medina, un presidente, un soldado de la libertad.